De la imagen al significante, en el placer y en la realidad. La gente está preocupada por la simbolización. En mayo-junio de 1956 apareció un artículo en el International Journal of Psychoanalysis, bajo el título Symbolism and its Relationship to the Primary and Secondary Process, donde el señor Charles Rycroft trata de dar un sentido al simbolismo en el punto en que nos encontramos del análisis. Quienes lean inglés de entre ustedes ganarían con remitirse a este artículo, donde verán las dificultades que desde siempre se han presentado a propósito del sentido que hay que dar en el análisis, no solo a la palabra simbolismo, sino a la idea que se tiene del proceso de simbolización. Desde 1911, cuando el señor Jones hizo a este respecto el primer trabajo de conjunto importante, la cuestión ha pasado por diversas fases y ha tropezado y tropieza todavía con dificultades muy grandes en lo que constituye actualmente la posición más articulada sobre este tema, es decir, la que surge de las consideraciones de Melanie Klein sobre el papel del símbolo en la formación del yo. Se trata de algo que tiene la más estrecha relación con la que les estoy explicando, y quisiera hacerles percibir la utilidad del punto de vista que trato de comunicarles para poner un poco de claridad en direcciones oscuras. No sé por qué lado voy a tomar hoy, porque no tengo ningún plan sobre cómo voy a presentarles las cosas. Como es una penúltima sesión y les anuncié que lo significativo de la próxima vez se centraría en el fal y la comedia, hoy quisiera simplemente hacer una pausa y mostrarles cierto número de direcciones en las cuales lo que les he expuesto en relación con el complejo de castración permite plantear signos de interrogación. Empezaré tomando las tesis como vayan apareciendo. No siempre se puede en este tema introducir un orden estricto, sobre todo cuando se trata, como hoy, de una encrucijada. En el título del artículo de Rycroft han visto aparecer ustedes hace un momento los términos de proceso primario y secundario, de los cuales nunca he hablado aquí con ustedes, hasta tal punto que hace algún tiempo a algunos les sorprendió que aparecieran así, de pronto, que se nos echen encima a propósito de una definición de vocabulario. La oposición entre el proceso primario y el proceso secundario data de la época de la Traumdeutung, y sin ser del todo idéntica, coincide con las nociones opuestas del principio de placer y del principio de realidad. Estos dos términos se los he mencionado más de una vez, y siempre para hacerles notar que se usan de forma incompleta si se ponen en relación al uno con el otro sin percibir que su ligazón, su oposición es constitutiva de la posición de cada uno de ellos. Enseguida abordaré el meollo de la cuestión. Cuando se aísla la noción del principio del placer como principio del proceso primario, se desemboca en lo que hace Rycroft. Para definir el proceso primario, se cree obligado a dejar de lado todas sus características estructurales y a dejar en segundo plano la condensación, el desplazamiento, etc. Todo lo que Freud empezó a abordar al definir el inconsciente, caracterizándolo por lo que aporta la elaboración final de la teoría freudiana en la Traumdeutung. Es decir, lo considero un mecanismo originario inicial. Pueden entender esto como etapa histórica o como subyacencia, fundamento, sobre el cual tuvo que desarrollarse algo distinto. Sería una especie de base, de profundidad psíquica o, si se entiende en sentido lógico, un punto de partida forzoso de la reflexión. En respuesta a la incitación pulsional, habría siempre en el sujeto humano, evidentemente, no podría tratarse de ninguna otra cosa, pero este punto no está muy definido. Una tendencia a la satisfacción alucinatoria del deseo. Sería una posibilidad virtual y como constitutiva de la posición del sujeto con respecto al mundo. Creo que esto no les sorprende, porque encontramos expresada abundantemente en todos los autores esta referencia a una experiencia primitiva según un modelo que es el del arco reflejo, antes incluso de que corresponda a una incitación interna del sujeto desencadenante del ciclo instintivo, el movimiento, aunque sea incoordinado, del apetito, luego la búsqueda de la localización en la realidad. La necesidad se satisface mediante las huellas némicas de lo que ya ha respondido al deseo. La satisfacción tiende así a reproducirse pura y simplemente en el plano alucinatorio.
Esta noción, que se ha convertido casi en consubstancial a nuestras concepciones analíticas y que usamos de forma casi implícita cada vez que hablamos de principio de placer, ¿no les parece lo bastante exorbitante como para merecer un esclarecimiento? Porque al fin y al cabo, si es propio de la naturaleza del ciclo de los procesos psíquicos crearse ellos mismos su propia satisfacción, ¿por qué la gente no se satisface? Sin duda es que la necesidad sigue insistiendo. La satisfacción fantasmática no puede satisfacer todas las necesidades, pero sabemos demasiado bien que en el orden sexual, sin lugar a dudas, en todos los casos es eminentemente susceptible de hacer frente a la necesidad si se trata de necesidades pulsionales. En lo que al hambre se refiere es distinto. Lo que apunta en el horizonte es que se trata ciertamente, a fin de cuentas, del carácter muy posiblemente ilusorio del objeto sexual. Esta concepción de la relación de la necesidad con la satisfacción existe y en efecto se puede sostener, al menos en cierto nivel, el de la satisfacción sexual. Ha impregnado tan profundamente todo el pensamiento analítico que se han puesto en primer plano las primitivas o primordiales gratificaciones o satisfacciones, así como las frustraciones que se producen en los comienzos de la vida del sujeto, es decir, en las relaciones del sujeto con su madre. El psicoanálisis en su conjunto ha entrado así cada vez más en una dialéctica de la necesidad y de su satisfacción, a medida que ha ido interesándose cada vez más en los estadios primitivos del desarrollo del sujeto. Por esta vía se ha llegado a formulaciones cuyo carácter, no menos necesario que significativo, quisiera indicarles. En la perspectiva kleiniana, que es la que de momento designo todo el aprendizaje, por así decir, de la realidad por parte del sujeto, es primordialmente preparado y fundamentado por la constitución esencialmente alucinatoria y fantasmática de los primeros objetos, clasificados en buenos y malos objetos. Al fijar estos una primera relación primordial que, en la continuación de la vida del sujeto, dará los tipos principales de las formas de relación del sujeto con la realidad, se llega así a la noción de que el mundo del sujeto está hecho de su relación fundamentalmente irreal con objetos que no son sino el reflejo de sus pulsiones fundamentales. En torno a la agresividad fundamental del sujeto, por ejemplo, es como se ordena en una serie de proyecciones de las necesidades del sujeto ese mundo de la fantasy, según el concepto que está en uso en la escuela kleiniana. En la superficie de este mundo es donde interviene una serie de experiencias más o menos felices y deseables que sean lo bastante felices. De esta forma, poco a poco, el mundo de la experiencia permite una cierta localización razonable de lo que en estos objetos es, como se suele decir, objetivamente definible como algo que se corresponde con una cierta realidad, permaneciendo la trama de irrealidad como absolutamente fundamental. En esta perspectiva surgen grandes dificultades, aunque solo fuese para conseguir concebirla, al no ser la fantasía nada más que la trama subyacente al mundo de la realidad. ¿Cuál puede ser la función de la fantasía, reconocida como tal fantasía en el sujeto en estado adulto y terminado y que ha tenido éxito en la constitución de su mundo? Este es, por otra parte, el problema que se le plantea a todo kleiniano que se respete, es decir, a todo kleiniano declarado, y también podemos decir actualmente a casi todo analista, pues el registro donde se inscribe la relación del sujeto con el mundo se convierte cada vez más exclusivamente en una serie de aprendizajes del mundo, que se dan a partir de una serie de experiencias más o menos logradas de la frustración. Vayan por favor al texto del señor Winnicott que se encuentra en el volumen 26 del International Journal of Psychoanalysis con el título Primitive Emotional Development. En él el autor se dedica a explicar el surgimiento de este mundo de la fantasía en cuanto vivido conscientemente por el sujeto y en tanto que equilibra su realidad. Como es preciso constatar en el propio texto de la experiencia, quienes estén interesados en esto deberán apoyarse en una observación del autor cuya necesidad se percibe perfectamente por la paradoja tan curiosa a la que conduce. El surgimiento del principio de realidad, dicho de otra manera, el reconocimiento de la realidad a partir de las relaciones primordiales del niño con el objeto materno, objeto de su satisfacción y también de su insatisfacción, no permite ver en absoluto cómo puede surgir de ahí el mundo de la fantasía en su forma adulta, salvo mediante un artificio que se le ocurre al señor Winnicott, el cual permite sin duda un desarrollo bastante coherente de la teoría, pero a costa de una paradoja que quiero hacerles ver.
Hay una discordancia fundamental entre la satisfacción alucinatoria de la necesidad y aquello que la madre le da al niño. En esta misma discordancia es donde se abre la ansia que le permite al niño obtener un primer reconocimiento del objeto. Esto supone que el objeto, a pesar de las apariencias, resulta decepcionante. Entonces, para explicar cómo puede nacer aquello a lo que se reduce, para el psicoanálisis moderno, todo lo correspondiente al mundo de la fantasía y de la imaginación, a saber, es que en inglés se llama wishful thinking, hay que observar lo siguiente. Supongamos que el objeto materno acude puntualmente a la cita para satisfacer la necesidad. Apenas el niño ha empezado a reaccionar para obtener el seno, la madre se lo da. Aquí Winnicott se detiene, con razón, y plantea el siguiente problema. ¿Qué le permite al niño, en estas condiciones, distinguir entre la satisfacción alucinatoria de su deseo y la realidad? En otros términos, con este punto de partida llegamos estrictamente a la siguiente ecuación. En el origen, la alucinación es absolutamente imposible de distinguir del deseo completo. La paradoja de esta confusión resulta por fuerza impresionante. En una perspectiva que caracteriza con rigor el proceso primario como algo que se ha de satisfacer naturalmente de una forma alucinatoria, llegamos a lo siguiente. Cuanto más satisfactoria la realidad, menos constituye una prueba de la realidad. Entonces el pensamiento de omnipotencia en el niño se basa, en el origen, en todo lo que en la realidad puede haber tenido un resultado satisfactorio. Esta concepción se puede sostener en cierto modo, pero reconozcan que presenta en sí misma algún aspecto paradójico. La propia necesidad de tener que recurrir a semejante paradoja para explicar un punto central del desarrollo del sujeto se presta a reflexión, incluso a cuestionamiento. Por muy paradójica que sea y francamente paradójica, esta concepción no deja de tener algunas consecuencias, que ya les indiqué el año pasado cuando mencioné este mismo artículo del señor Winnicott. O sea que su único efecto en la continuación de su antropología consiste en hacerle clasificar en el mismo registro que los aspectos fantasmáticos del pensamiento casi todo lo que podemos llamar la especulación libre. Asimila completamente a la vida fantasmática todo lo que es especulativo, por muy extraordinariamente elaborado que esté, a saber, todo lo que se puede llamar las convicciones, casi cualesquiera que sean, políticas, religiosas u otras. Es este un punto de vista que se inscribe perfectamente en el humor anglosajón y en una cierta perspectiva de respeto mutuo, de tolerancia y también de distanciamiento. Hay una serie de cosas de las que solo se habla entre comillas, o no se habla, entre personas educadas. Se trata, sin embargo, de cosas que cuentan, al menos un poco, pues forman parte del discurso interior que está lejos de poder ser reducido al wishful thinking. Pero dejemos los pormenores del asunto, ahora solo quiero mostrarles qué puedo oponerle a esta otra concepción. De entrada, ¿está tan claro que se pueda pura y simplemente llamar satisfacción aquello que se produce en el nivel alucinatorio en los diferentes registros, donde podemos encarnar la tesis fundamental de la satisfacción alucinatoria de la necesidad primordial en el proceso primario? Ya he introducido el problema en varias ocasiones. Se suele decir, véase el sueño, y lo remiten siempre al sueño del niño. Aquí es el propio Freud quien nos indica el camino, en la perspectiva que él había explorado, la del carácter fundamental del deseo en el sueño. Se había visto llevado, en efecto, a plantearnos el ejemplo del sueño del niño como el tipo de la satisfacción alucinatoria. Entonces la puerta quedó abierta. Por ella se precipitaron psiquiatras que desde hacía mucho tiempo habían tratado de hacerse una idea de las relaciones perturbadas del sujeto con la realidad en el delirio, relacionándolo, por ejemplo, con estructuras análogas a las del sueño. La perspectiva que yo acabo de presentarles no aporta modificaciones esenciales en este punto. En el punto en que nos encontramos, donde vemos las dificultades y callejones sin salida resultantes de la concepción de una relación puramente imaginaria del sujeto con el mundo como lo que está en el principio del desarrollo de su relación con la realidad, considerada opuesta. Es importante volver al pequeño esquema que uso constantemente. Lo tomo en su forma más simple y les recuerdo de qué se trata, aunque pueda parecer machacón. Encontramos aquí algo que podemos llamar la necesidad, pero que llamo ya el deseo, porque no hay estado original ni estado de pura necesidad.
Desde el origen, la necesidad está motivada en el plano del deseo, es decir, algo que está destinado en el hombre a tener cierta relación con el significante. Aquí es el atravesamiento por parte de esta intención deseante de lo que se establece para el sujeto como la cadena significante, ya sea que la cadena significante haya impuesto antes sus necesidades en su subjetividad o bien en el mismo origen, solo la encuentre como previamente constituida en la madre, como imponiéndole en la madre su necesidad y su barrera. El sujeto, como ustedes saben, se encuentra de entrada en la forma del otro, con la cadena significante. Y esta última acaba en esta barrera en forma del mensaje, del cual en el presente esquema se trata de ver solo su proyección. ¿Dónde se sitúa en este esquema el principio del placer? Puede considerarse en algunas circunstancias que encontramos una manifestación primitiva suya en forma de sueño. Tomemos el sueño más primitivo, el más confuso, el del perro. Vemos que un perro, cuando duerme, menea de vez en cuando las patas. Así debe de estar soñando, sin duda, y tal vez también tenga una satisfacción alucinatoria de su deseo. ¿Podemos concebirlo? ¿Cómo situarlo en el hombre? He aquí lo que les propongo, al menos para que eso exista como un término de posibilidad en su mente, y dado el caso, se dan cuenta de que se aplica de la forma más satisfactoria. Lo que es respuesta alucinatoria a la necesidad no es el surgimiento de una realidad fantasmática al término del circuito inaugurado por la exigencia de la necesidad. Al término de esta exigencia, que empieza a ser suscitada en el sujeto, de ese movimiento hacia algo que en efecto debe designarle algún lineamiento, lo que surge no carece, por supuesto, de relación con la necesidad del sujeto. No carece de relación con un objeto, pero tiene tal relación con el objeto que éste merece ser llamado un significante. En efecto, se trata de algo que tiene una relación fundamental con la ausencia del objeto y presenta ya un carácter de elemento discreto, de signo. Si consultan ustedes la carta 52 a Fliss, que ya he citado, verán que cuando se pone a articular el nacimiento de las estructuras inconscientes, en el momento en que empieza a formularse para él un modelo del aparato psíquico que permite explicar precisamente el proceso primario, el propio Freud no puede sino admitir en el origen que la inscripción mnémica que responderá alucinatoriamente a la manifestación de la necesidad no es nada más que un signo, Zeichen. Un signo no se caracteriza solo por su relación con la imagen en la teoría de los instintos. No es de la clase de señuelo que puede bastar para despertar la necesidad, pero no para colmarla. Se sitúa en una determinada relación con otro significante, por ejemplo, con el significante que se le opone directamente y que significa su ausencia. Ocupaba un lugar en un conjunto ya organizado como significante, ya estructurado en la relación simbólica, porque aparece en la conjunción de un juego de la presencia con la ausencia, de la ausencia con la presencia. Juego vinculado a la vez, ordinariamente, con una articulación vocal en la que ya aparecen elementos discretos que son significantes. De hecho, nuestra experiencia de los sueños más simples del niño no es la de una satisfacción tan simple como cuando se trata de la necesidad del hambre. Es algo que se presenta ya con un carácter de exceso, como algo exorbitante. La pequeña Anna Freud sueña precisamente con lo que ya se le ha prohibido a la niña. Cerezas, fresas, frambuesas, flan, todo lo que ya ha entrado en una característica propiamente significante por haber sido prohibido. No sueña simplemente con lo que respondería a una necesidad, sino con lo que se presenta bajo la forma del festín, traspasando los límites del objeto natural de la satisfacción de la necesidad. Este rasgo esencial se encuentra absolutamente en todos los niveles. Está presente con independencia del nivel donde sitúen lo que se presenta como satisfacción alucinatoria. A la inversa, si se toman las cosas por el otro extremo, el del delirio, uno puede tener la tentación, a falta de nada mejor, durante algún tiempo antes de Freud, de tratar de hacerlo corresponder también con una especie de deseo del sujeto. Pueden hacerlo por algunas apreciaciones, algunos flashes sesgados como este, en el que en efecto algo puede parecer que representa la satisfacción del deseo. Pero ¿no es evidente que el fenómeno principal, el más llamativo, el más masivo, el más invasor de todos los fenómenos del delirio, no es en absoluto un fenómeno relacionado con un ensueño de satisfacción del deseo, sino algo tan preciso como la alucinación verbal?
Se trata en qué nivel se produce esta alucinación verbal, si hay en el sujeto como un reflejo interno en forma de alucinación psicomotriz extremadamente importante de constatar, si hay proyección u otra cosa, etc. Pero no se ve de entrada que lo que domina en la estructuración de esta alucinación y debería servir como primer elemento de clasificación es su estructura significante. Las alucinaciones son fenómenos estructurados en el nivel del significante. No se puede pensar siquiera un instante la organización de esas alucinaciones sin ver que la primera cosa a subrayar en el fenómeno es que es un fenómeno de significante. En consecuencia, esto debe hacernos recordar siempre que, si bien es verdad que se puede abordar el principio del placer desde la perspectiva de la satisfacción fundamentalmente irreal del deseo, lo característico de la satisfacción alucinatoria del deseo es que se propone en el dominio del significante e implica cierto lugar del otro. Por otra parte, no es por fuerza un otro, es cierto lugar del otro, en tanto que la posición de la instancia del significante lo requiere. M.A. Principio de realidad, principio de placer. Observarán ustedes que en este pequeño esquema de aquí vemos la necesidad de intervenir en esta parte, en cierto modo externa del circuito, constituida por la parte de la derecha. La necesidad se manifiesta en forma de una especie de cola de la cadena significante, como algo que solo existe en el límite, en lo que sin embargo reconocerán siempre la característica del placer como algo que le está siempre vinculado. Así es cada vez que algo llega a este nivel del esquema. Si el chiste desemboca en un placer, es porque requiere que lo que se realiza en el otro se alcance solo virtualmente tendiendo hacia el más allá del sentido, el cual implica cierta satisfacción. Si resulta que donde el principio del placer se esquematiza es en la parte externa del circuito, de la misma forma, donde se sitúa el principio de realidad es en la parte opuesta. En lo referente al sujeto humano, en tanto que nos ocupamos de él en nuestra experiencia, no hay otra aprehensión ni definición posible del principio de realidad, pues cuando entra ahí lo hace en el plano del proceso secundario. ¿Cómo obviar, tratándose de la realidad, que el significante entra efectivamente en juego en lo real humano como una realidad original? Hay lenguaje, eso habla en el mundo, y por esta razón hay toda una serie de cosas, de objetos que son significados, que no lo serían en absoluto si en el mundo no hubiera significante. La introducción del sujeto a una realidad cualquiera no es de ningún modo pensable a partir de la pura y simple experiencia de lo que sea. Frustración, discordancia, choque, quemazón y todo lo que quieran. No hay un Humboldt que se deletree paso a paso, que sea explorado de una forma inmediata y titubeante. En cuanto al animal, el instinto viene en su ayuda. Gracias a Dios. Si fuera necesario que el animal reconstruyera el mundo, su vida no le alcanzaría para hacerlo. Entonces, ¿por qué quieren que el hombre, cuyos instintos están tan poco adaptados, experimente el mundo, en cierto modo, con sus manos? El hecho de que haya significante es aquí absolutamente esencial, y el principal intermediario de su experiencia de la realidad es casi una banalidad, una necedad decirlo. Es de todas formas la voz. La enseñanza que se recibe le viene esencialmente de la palabra del adulto. Pero el margen importante que Freud conquista con respecto a este elemento de experiencia es el siguiente. Antes incluso de que el aprendizaje del lenguaje se haya elaborado en el plano motor y en el plano auditivo y en el plano de que entienda lo que le dicen, ya hay simbolización. Desde el origen, desde las primeras relaciones con el objeto, desde la primera relación del niño con el objeto materno en cuanto objeto primordial, primitivo, del que depende su subsistencia en el mundo, en efecto, este objeto está ya introducido en cuanto tal en el proceso de simbolización y desempeña un papel que introduce en el mundo la existencia del significante. Y ello en un estadio ultra precoz. Así es, en efecto, tan pronto el niño empieza a poder oponer simplemente dos fonemas, ya son dos vocablos. Y estos dos, más quien los pronuncia y aquel a quien se dirigen, es decir, el objeto, su madre, ya son cuatro elementos, lo cual es suficiente para contener virtualmente en sí toda la combinatoria de donde surgirá la organización del significante. Ahora pasaré a un nuevo y distinto esquemita, que por otra parte ya ha sido esbozado aquí, y que les mostrará cuáles serán las consecuencias de lo que les he enunciado, además de recordarles lo que quise que vieran en la última lección. Realidad, símbolo, MN.
Dijimos que, primordialmente, teníamos la relación del niño con la madre. Si queremos que sea en el eje N-M, donde se constituye la primera relación de realidad, si hacemos depender la constitución de la realidad únicamente de las relaciones del deseo del niño con el objeto, en tanto que lo satisface o no lo satisface, esa realidad permanece irreductible y solo puede ser reconstruida en la experiencia, recurriendo a perpetuos juegos de manos. Si se quiere, en el límite extremo, encontrar algo que corresponda a esto en cierto número de casos de psicosis precoz. A fin de cuentas, a lo que se recurre cada vez que se hace intervenir esta dialéctica es a la fase llamada depresiva del desarrollo del niño, pero como esta dialéctica supone un desarrollo ulterior infinitamente más complejo, se trata de hecho de algo completamente distinto. El niño no tiene simplemente relación con un objeto que lo satisface o no lo satisface, sino que, gracias a ese mínimo espesor de irrealidad que da la primera simbolización, hay ya una orientación triangular del niño, a saber, relación no con lo que aporta satisfacción a su necesidad, sino relación con el deseo del sujeto materno que tiene delante. Si el niño puede encontrar a qué referir su posición, es únicamente porque la dimensión del símbolo ya está inaugurada. Está representada aquí como eje llamado de las ordenadas en análisis matemático. Es lo que permite concebir que el niño deba orientarse con respecto a dos polos. Por otra parte, ciertamente, en este punto Melanie Klein titubea, sin poder plantear su fórmula. En efecto, el niño empieza a adoptar su posición en torno a un doble polo de la madre, que ella llama la buena y la madre mala. Lo que el niño sitúa no es el objeto, de entrada se sitúa él mismo, luego se situará en toda clase de puntos que están en este eje, para tratar de alcanzar el objeto del deseo de la madre de responder a su deseo. He aquí el elemento esencial, y esto podría durar muchísimo tiempo. En verdad no hay ninguna clase de dialéctica posible si solo se considera la relación del niño con la madre, de entrada porque de ella es imposible deducir nada, pero también porque es igualmente imposible, de acuerdo con la experiencia, concebir que el niño esté en aquel mundo ambiguo que nos presentan los analistas kleinianos, donde no hay más realidad que la de la madre. Según ellos, el mundo primitivo del niño depende de ese objeto y al mismo tiempo es enteramente autoerótico, al estar el niño tan estrechamente vinculado con el objeto materno que forma literalmente con él un círculo cerrado. De hecho, todo el mundo lo sabe y no hay más que verlo. El niño no es en absoluto autoerótico. Se interesa normalmente como cualquier animal pequeño y en suma es un animalito más inteligente que los otros. Se interesa por toda clase de cosas distintas en la realidad. Evidentemente, no por cualquier cosa. Hay una a la que le concedemos cierta importancia y que en el eje de las abscisas, que aquí es el eje de la realidad, se presenta en el límite de dicha realidad. No es un fantasma, es una percepción. A la señorita Melanie Klein se le puede perdonar todo. Esa mujer tiene talento, pero es imperdonable en sus alumnos, y muy particularmente los que están informados en materia de psicología, como Susan Isaacs, que era psicóloga. Después de la señora Melanie Klein, llegó a articular una teoría de la percepción tal que no hay forma de distinguir la percepción de una introyección en el sentido analítico del término. Así, de paso, no puedo señalarles todos los callejones sin salida del sistema kleiniano. Trato solo de darles un modelo que les permita articular más claramente lo que ocurre. ¿Qué ocurre en el nivel del estadio del espejo? El estadio del espejo es el encuentro del sujeto con lo que es propiamente una realidad, y al mismo tiempo no lo es, a saber, una imagen virtual que desempeña un papel decisivo en cierta cristalización del sujeto que yo llamo su urbil. Lo pongo en paralelo con la relación que se produce entre el niño y la madre. A grandes rasgos, de eso se trata ciertamente. Aquí el niño conquista el punto de apoyo de eso que está en el límite de la realidad, que para él se presenta de forma perceptiva, pero que por otra parte se puede llamar una imagen, en el sentido de que la imagen tiene la propiedad de ser una señal cautivante que se aísla en la realidad, que atrae y captura cierta libido del sujeto, cierto instinto, gracias a lo cual, en efecto, algunos puntos de referencia, puntos psicoanalíticos en el mundo, le permiten al ser vivo casi organizar sus comportamientos. Para el ser humano, en efecto, parece a fin de cuentas que este sea el único punto que subsista.
desempeña aquí su papel, y en cuanto engañoso e ilusorio, en esto viene en ayuda de una actividad a la que, de entrada, el sujeto solo se entrega porque ha de satisfacer el deseo del otro, y por lo tanto con el objetivo de ilusionarlo a dicho deseo. Este es todo el valor del júbilo del niño frente a su espejo. La imagen del cuerpo se conquista como algo que a la vez existe y no existe, con respecto a lo cual el niño sitúa tanto sus propios movimientos como la imagen de quienes lo acompañan frente al espejo. El privilegio de esta experiencia es que le ofrece al sujeto una realidad virtual y realizada, captada en cuanto tal, por conquistar. Toda posibilidad para la realidad humana de construirse pasa literalmente por ahí. Sin duda el falo, como el objeto imaginario que es, con el que el niño ha de identificarse para satisfacer el deseo de la madre, no se puede situar todavía en su lugar. Pero tal posibilidad se enriquece mucho con la cristalización del yo en esta localización, que abre todas las posibilidades de lo imaginario. ¿A qué estamos asistiendo? A un movimiento doble. Por una parte, la experiencia de la materialidad introduce, bajo la forma de la imagen del cuerpo, un elemento ilusorio y engañoso como fundamento esencial de la localización del sujeto con respecto a la realidad. Por otra parte, el margen que esta experiencia le ofrece al niño le da la posibilidad de efectuar, en una dirección contraria, sus primeras identificaciones del yo, entrando así en otro campo. El campo de la experiencia de la realidad está aquí representado por el triángulo M mayúscula, I minúscula, M minúscula, que se apoya en el eje de las abscisas anteriormente definidos, mientras que el triángulo homólogo e inverso, M mayúscula, M minúscula, N mayúscula, más enigmático, le aporta su campo al sujeto en tanto que ha de identificarse, definirse, conquistarse, subjetivarse. ¿Qué es este triángulo de ahí? M mayúscula, M minúscula, N mayúscula. ¿Qué campo es este? ¿Y cómo le permitirá al niño este trayecto que parte de la úrbil especular del yo en M minúscula conquistarse, identificarse, progresar? ¿Cómo podemos definirlo? ¿De qué forma está constituido? Respuesta. La úrbil del yo es esa primera conquista o dominio de sí que el niño lleva a cabo en su experiencia a partir del momento en que ha desdoblado el polo real con respecto al cual ha de situarse. La úrbil lo hace entrar en el trapecio M minúscula, I minúscula, M mayúscula, N mayúscula, en tanto que se identifica mediante los elementos multiplicados de significante en la realidad, mediante todas sus identificaciones sucesivas a lo largo del segmento M minúscula, N mayúscula. Desempeña el papel de una serie de significantes, entiéndanlo como jeroglíficos, tipos, formas y presentaciones que puntúan su realidad con cierto número de puntos de referencia para convertirla en una realidad repleta de significantes. Lo que constituye el límite de la serie es en N mayúscula, esa formación que se llama el ideal del yo. Es aquello con lo que el sujeto se identifica yendo en la dirección de lo simbólico, parte de la localización imaginaria que está en cierto modo preformada instintivamente en la relación de él mismo con su propio cuerpo, para lanzarse a una serie de identificaciones significantes cuya dirección está definida como opuesta al imaginario y que lo utilizan como significante. Si la identificación del ideal del yo se produce en el nivel paterno, es precisamente porque ahí el desprendimiento con respecto a la relación imaginaria es mayor que en el de la relación con la madre. Estos pequeños bailarines que se encabalgan con las piernas de uno sobre los hombros del otro, de eso se trata, ciertamente. El tercero de estos pequeños andamiajes es el padre, en tanto que interviene para prohibir. Al mismo tiempo, hace pasar a la categoría propiamente simbólica el objeto del deseo de la madre, de tal forma que éste no es ya un objeto imaginario, es además destruido, prohibido. Como para desempeñar esta función, el padre interviene en cuanto personaje real, en cuanto yo-G. Este yo se convertirá en un elemento eminentemente significante, que constituye el núcleo de la identificación última, resultado supremo del complejo de Edipo. He aquí por qué la formación llamada ideal del yo se relaciona con el padre. Las oposiciones del ideal del yo con respecto al objeto del deseo de la madre están expresadas en este esquema.
La identificación virtual e ideal del sujeto con el falo como objeto del deseo de la madre se sitúa en el vértice del primer triángulo de la relación con la madre. Se sitúa allí virtualmente, a la vez siempre posible y siempre amenazada. Tan amenazada que será destruida de forma efectiva por la intervención del puro principio simbólico representado por el nombre del Padre. Este se encuentra ahí, en el estado de una presencia velada. Su presencia se revela, no progresivamente, sino mediante una intervención decisiva de entrada, en tanto que es el elemento interdictor. ¿Sobre qué interviene? Sobre aquella especie de búsqueda titubeante del sujeto que, sin esta intervención, conduciría, y en algunos casos conduce, a una relación exclusiva con la madre. Esta relación exclusiva no es una pura y simple dependencia. Se manifiesta en toda clase de perversiones en cierta relación esencial con el falo, ya sea que el sujeto lo asuma bajo diversas formas, ya sea que lo convierta en su fetiche, o bien que nos encontremos en el nivel de lo que se puede llamar la raíz primitiva de la relación perversa con la madre. De una forma general, el sujeto puede en una determinada fase hacer, en efecto, un movimiento de aproximación a la identificación de su yo, moi, con el falo. Si se ve arrastrado en la otra dirección, constituye y estructura cierta relación, marcada por los puntos de demarcación que hay ahí, en el eje de la realidad en I minúscula M mayúscula, con la imagen del cuerpo propio, o sea, lo imaginario puro y simple, a saber, la madre. Por otra parte, como término real, su yo moi es susceptible, no simplemente de reconocerse, sino habiéndose reconocido, de hacerse él mismo elemento significante, y no ya tan solo elemento imaginario en su relación con la madre. Así es como se pueden producir en M minúscula, N mayúscula, aquellas identificaciones sucesivas que Freud nos articula de la forma más firme y que constituyen el tema de su teoría del yo. Esta nos muestra, en efecto, que el yo moi está hecho de una serie de identificaciones con un objeto que se encuentra más allá del objeto inmediato, el padre más allá de la madre. Es esencial conservar este esquema. Nos muestra que, para que esto se produzca correctamente por completo y en la buena dirección, ha de haber una determinada relación entre la dirección del sujeto, su rectitud, sus accidentes y el desarrollo siempre creciente de la presencia del padre en la dialéctica de la relación del niño con la madre. Este esquema contiene un doble movimiento de oscilación. Por una parte, la realidad es conquistada por el sujeto humano en la medida en que dicha realidad alcanza uno de sus límites bajo la forma virtual de la imagen del cuerpo. En correspondencia con esto, si el sujeto consigue ampliar el campo de esta experiencia hasta la medida que tiene para el sujeto humano, es porque introduce en su campo de experiencia los elementos irreales del significante. La utilización de este esquema es constante. Si no se remiten ustedes a él, se encontrarán cayendo perpetuamente en una serie de confusiones, tomando literalmente la gimnasia por la magnesia, una idealización por una identificación, una ilusión por una imagen, toda clase de cosas que están lejos de ser equivalentes y que más tarde deberemos volver a examinar remitiéndonos a este esquema. Está muy claro, por ejemplo, que la concepción que podemos tener del fenómeno del delirio está fácilmente indicada en la estructura manifiesta de este esquema. El delirio es un fenómeno que sin duda merece ser llamado regresivo, pero no en cuanto a reproducción de un estado anterior, lo cual sería completamente abusivo. La noción de que el niño vive en un mundo de delirio, que es una implicación de la concepción kleiniana, es una de las cosas más difícilmente admisibles que puede haber, por la simple razón de que si bien esta fase psicótica es exigida por las premisas de la articulación kleiniana, no tenemos ninguna clase de experiencia en el niño de nada que represente un estado psicótico transitorio. Por el contrario, se consigue perfectamente en el plano de una regresión estructural y no genética, que el esquema permite ilustrar mediante un movimiento inverso del que se describe aquí con las dos flechas. La invasión de la imagen del cuerpo en el mundo de los objetos es manifiesta en los delirios del tipo schreberiano, mientras que a la inversa todos los fenómenos designificantes se agrupan en torno al yo moi, hasta tal punto que el sujeto solo se sostiene ya en cuanto yo moi en una trama continua de alucinaciones verbales que constituye un repliegue hacia una posición inicial de la génesis de su mundo o de la realidad. Veamos cuál ha sido hoy nuestro objetivo. Nuestro objetivo es situar definidamente el sentido de la pregunta que planteamos a propósito del objeto. La cuestión del objeto para nosotros analistas es fundamental.
La experimentamos constantemente. Es lo único que tenemos que hacer, ocuparnos de esto. Esta cuestión es esencialmente la siguiente. ¿Cuál es la fuente y la génesis del objeto ilusorio? Se trata de saber si podemos conseguir tener una concepción suficiente de este objeto ilusorio refiriéndonos simplemente a las categorías de lo imaginario. Les respondo, no, eso es imposible. El objeto ilusorio es conocido desde hace muchísimo tiempo. Desde que hay gente y gente que piensa, filósofos que tratan de expresar lo que se encuentra en la experiencia de todo el mundo. El objeto ilusorio, hace mucho que se habla de él, es el velo de Maya. Es bien sabido que la necesidad sexual realiza manifiestamente objetivos que están más allá del sujeto. Para eso no hubo que esperar a Freud. Ya el señor Schopenhauer y muchos otros antes que él vieron una astucia de la naturaleza en el hecho de que el sujeto crea tener entre sus brazos a una determinada mujer, cuando se encuentra pura y simplemente sometido a las necesidades de la especie. El carácter fundamentalmente imaginario del objeto, muy especialmente el objeto de la necesidad sexual, ha sido reconocido desde hace mucho tiempo. El hecho de que el sujeto solo sea sensible a la imagen de la hembra de su especie, dicho en líneas muy generales, tiene un carácter de señuelo que muy bien parece, digamos, estar realizado en la naturaleza. Pero esto no nos ha hecho dar un solo paso hacia la comprensión de un hecho, sin embargo, esencial, a saber, que un zapatito de mujer puede ser muy precisamente lo que provoca en un hombre el surgimiento de aquella energía que, se dice, está destinada a la reproducción de la especie. Ahí reside todo el problema. Y solo es resoluble a condición de darse cuenta de que el objeto ilusorio no desempeña su función en el sujeto humano como imagen, por muy engañosa, por muy bien organizada naturalmente como señuelo, que la supongan, la desempeña como elemento significante, capturado en una cadena significante. Hoy llegamos al final de una lección tal vez muy especialmente abstracta, les pido disculpas por ellos, pero si nos planteamos estos términos, nunca podremos llegar a comprender lo que está aquí y lo que está allá, lo que digo y lo que no digo, lo que digo para contradecir a otros y lo que otros dicen tan inocentemente sin darse cuenta de sus contradicciones. Es preciso, ciertamente, pasar por esto, por la función que desempeña un determinado objeto, fetiche o no, e incluso simplemente por toda la instrumentación de una perversión. No sé dónde hay que tener la cabeza para conformarse, por ejemplo, con términos como masoquismo o sadismo, lo cual proporciona toda clase de consideraciones admirables sobre las etapas, los instintos, sobre el hecho de que hay no sé qué necesidad motriz agresiva para alcanzar simplemente el objetivo del abrazo genital, pero en fin, ¿por qué en este sadismo y en este masoquismo el hecho de ser pegado muy precisamente con un bastoncito o cualquier cosa análoga desempeña un papel esencial? ¿Por qué minimizar la importancia en la sexualidad humana de ese instrumento llamado corrientemente látigo de una forma más o menos elidida, simbólica, generalizada? De cualquier forma, es algo que merece ser considerado. El señor Aldous Huxley nos dibuja el mundo futuro donde todo estará tan organizado en lo referente al instinto de reproducción que simplemente se embotellarán los mejores fetos tras elegir los destinados a proporcionar los mejores gérmenes. Todo va la mar de bien y el mundo llega a ser particularmente satisfactorio. El señor Huxley, con motivo de sus preferencias personales, lo declara aburrido. Nosotros no tomamos partido, pero lo interesante es que, entregándose a esta clase de anticipaciones, a las que por nuestra parte no damos ninguna clase de importancia, hace revivir el mundo que él conoce, y también nosotros por medio de un personaje que no es cualquiera, una chica que manifiesta su necesidad de ser fustigada. A él le parece sin lugar a dudas que ahí hay algo estrechamente vinculado con el carácter de humanidad del mundo. Tan solo se le indico lo que es accesible a un novelista que sin duda tiene experiencia en lo referente a la vida sexual. Debería interesarnos, a pesar de todo, a nosotros analistas. Vean el viraje decisivo de la historia de la perversión en el análisis, para librarse de la noción de que la perversión es pura y simplemente la pulsión que emerge, es decir, lo contrario de la neurosis. Se esperó la señal del director de orquesta, es decir, el momento en que Freud escribió Ein Kind wird geschlagen, texto de una sublimidad total, con respecto al cual todo lo que se ha dicho después es solo la calderilla. Mediante el análisis de aquel fantasma del látigo, es como Freud hizo entrar verdaderamente la perversión en su verdadera dialéctica analítica.
no se revela como la manifestación pura y simple de una pulsión, sino que demuestra estar vinculada a un contexto dialéctico tan sutil, tan compuesto, tan rico en compromisos, tan ambiguo como una neurosis. La perversión no se debe clasificar pues como una categoría del instinto, de nuestras tendencias, sino que se ha de articular precisamente en su detalle, en su material y, digámoslo, en su significante. Por otra parte, cada vez que se enfrentan ustedes a una perversión, es un desconocimiento no ver hasta qué punto está fundamentalmente vinculada a una trama de fabulación, siempre susceptible de transformarse, de modificarse, de enriquecerse. En algunos casos, la experiencia permite ver que la perversión se vincula químicamente de la forma más estrecha a la aparición, a la desaparición, a todo el movimiento compensatorio de una fobia, la cual, por su parte, revela que tiene evidentemente un derecho y un revés, pero en un sentido muy distinto, en el sentido en que dos sistemas articulados se componen y se compensan y van alternándose. Es muy adecuado para incitarnos a articular la pulsión en un dominio muy distinto del puro y simple de la tendencia. Como por ahora se trata del objeto, le llamo la atención sobre el acento de significante al que responden los elementos, el material de la propia perversión. ¿Qué quiere decir todo esto? Tenemos un objeto primordial y que sigue, sin lugar a dudas, dominando el desarrollo de la vida del sujeto. Tenemos ciertos elementos imaginarios que desempeñan un papel cristalizador y en particular todo el material del aparato corporal, los miembros, la referencia del sujeto, el dominio de dichos miembros, la imagen total. Pero el hecho es que el objeto está capturado en la función del significante. Se constituye aquí una relación entre dos series. Una serie de S, S', S', que simboliza para nosotros la existencia de una cadena significante, y una serie de significaciones debajo. Mientras que la cadena superior progresa en un sentido determinado, eso que está en las significaciones progresa en sentido contrario. Es una significación que siempre se desliza, huye y se escapa. Y así, a fin de cuentas, la relación profunda del hombre con toda significación es, por el hecho de la existencia del significante, un objeto de un tipo especial. Este objeto lo llamo objeto metonímico. ¿Cuál es su principio en tanto que el sujeto se relaciona con él? El sujeto se identifica imaginariamente con él de una forma completamente radical, y no con una u otra de aquellas funciones de objeto que corresponderían a una u otra tendencia parcial, como se suele decir. Algo exige que haya en algún lugar en este nivel un polo que represente en lo imaginario lo que siempre se escapa, lo que se induce con cierta corriente de fuga del objeto en lo imaginario por la existencia del significante. Este polo es un objeto, es el eje central en toda la dialéctica de las perversiones, de las neurosis e incluso pura y simplemente el desarrollo subjetivo. Tiene un nombre, se llama el falo. Es lo que tendré que ilustrarles la próxima vez, 5 de febrero de 1958.